Bien, chicos y chicas, vamos a ir por una de las últimas clases de tipo teórica que tenemos en el curso de Seminario de Investigación 2. El objetivo es explicar más bien cuál es la estructura clásica de un seminario de investigación, algunos tips de escritura, pero bueno, algunas cosas relacionadas con esta ya lo hemos visto, más bien para ir recordando algunos temas de forma. El documento, además, base con el que tienen que trabajar su documento final también está compartido en Canvas, así que pueden revisarlo allí. Esta estructura está un poquito más simplificada que ese documento. Ese documento tiene muchas más cosas, pero en estricto rigor es básicamente lo mismo, que tiene que ver justamente con cuáles son las partes y cómo se escribe un documento de este tipo. Primero, cuestiones relacionadas con la escritura académica, que son importantes. La ciencia en general se escribe con voz activa, es decir, el sujeto es el que realiza la acción del verbo, una forma que en verdad se vuelve, cuando nosotros hablamos en general no utilizamos esta fórmula porque, bueno, sobre todo en español tratamos de darle como ahí algunos énfasis, damos vuelta a las cosas, empezamos con el complemento directo y luego vamos hacia el verbo y luego el sujeto. Muchas veces hablamos de manera como bastante, o sea, como vamos de atrás para adelante o de adelante para atrás, pero en ciencia no se hace así. La ciencia es bastante más directa, por eso también tiene muchos más puntos seguidos y va mucho más al grano y es más concisa. Entonces habla del sujeto y el predicado, perdón, el verbo y el predicado, de manera bastante directa, ¿cierto? Siempre el sujeto es el que realiza la acción y no es el receptor de la acción. Em, a veces es complicado cuando uno está hablando como de un fenómeno o de un edificio o de una institución o de lo que sea, pero en verdad tampoco es tan complejo en el sentido de que, por ejemplo, nunca hablamos en primera persona. Ese es el segundo tema central que tiene que ver con el estilo impersonal. Si ustedes empiezan a escribir con estilo impersonal, es decir, siempre en tercera persona, nunca en primera persona, ni singular ni plural, van a normalmente hacer lo que es correcto y van a escribir en voz activa. Eh, ¿Qué quiere decir estilo impersonal o hablar en tercera persona? Es que no ocupamos ni el yo ni el nosotros. O sea, no se escribe nunca. eh, yo investigué esto, yo fui a terreno, yo determiné, o nosotros investigamos, o nosotros nos dimos cuenta, o nosotros no sé qué, a menos que sea una investigación de participación activa del investigador o de la investigadora, no se escribe de esa manera, sino que se escribe en tercera persona. Es decir, se escribe sobre el fenómeno, sobre las instituciones, sobre lo que pasa, sobre los edificios, pero no sobre nosotros como investigadores ni como yo como investigador. Eh, a veces no es tan fácil escribir de estilo impersonal, porque claro, es difícil escribir como, bueno, en verdad no es tan difícil, es una cosa de costumbre más que otra cosa, pero cuando eliminamos la primera persona, a veces hay cosas que no sabemos cómo decir. Y lo principal ahí es usar el se, que de hecho está ahí. Se escribe en tercera como la palabra se es bastante útil en este caso. Entonces, se investigó, se investiga, se desarrolla, eh, esta tesis se complementa, este trabajo, estas instituciones y ahí sí hablamos en voz activa, estas personas, este grupo de personas hace esto, así vamos como describiendo con frases bastante cortas, bastante claras y concisas, el relato de qué nos estamos encontrando en terreno, qué nos estamos encontrando en nuestras investigaciones. Entonces, lo tercero que lo mencionaba antes tiene que ver como con la claridad, expresiones concisas y precisas, ocupar muy bien en la coma y el punto seguido para esto. Cuando uno está leyendo y ya van más de 4 líneas y todavía no hay un punto seguido, o 3 líneas y no hay punto seguido, créanme que es bastante difícil entender, porque se van mezclando demasiado las ideas y para esto lo más importante es justamente utilizar mucho punto seguido. Idealmente no mezclar ideas dentro, o sea, sin usar coma o sin usar punto seguido. Entonces, ojo con este tipo de cuestiones que son eh, las cuestiones básicas para poder leer algo que sea fácil de entender y al mismo tiempo
genere como em, eh, cierta sedosidad de lectura, ¿cierto? Como que uno lee y en verdad va entendiendo rápidamente y puede avanzar. El problema cuando tenemos, sobre todo, una escritura muy confusa y un trabajo tan largo como esto, que son ya 30, 40 páginas, es que en verdad el lector, la lectora, en este caso yo como profesor que lee y pone notas de esto, se va primero como cansando mucho en tratando de entender qué es lo que quieren decir, eh, y segundo, también como no entendiendo, ¿no? Como no quedan claras las ideas, se mezclan muchas cosas, entonces tenemos que tratar de seguir estos tres primeros elementos relacionados con la escritura académica. Otra cosa importante cuando ya estamos escribiendo es establecer una estrategia de orden lógico eh, para justamente estructurar de la mejor manera posible nuestro texto. Ahí lo que normalmente se hace es como un trabajo que parte, ¿cierto? Ahí en esta pirámide que se muestra, eh, parte desarrollando todas las ideas que queremos exponer, con frases simples, de nuevo, concisas, una línea, dos líneas máximo, y luego estas ideas se relacionan. Luego estas relaciones entre ideas se ordenan a través de un orden lógico. Ese orden lógico puede ser de lo general a lo particular, en el tiempo, es decir, cronológicamente, por área temática. Les he hecho énfasis, sobre todo a los que han corregido la parte de los resultados conmigo, en que separen las cosas por tema. Esos temas normalmente vienen de nuestras variables de investigación, de nuestras categorías de análisis de estudios cualitativos, etcétera. Pero hay temas que tratar que o sea, no mezclen todas las ideas, sobre todo en un solo capítulo, porque se vuelve una locura. También se pueden hacer esta relación entre causa y efecto, ¿cierto? Causa uno efecto uno, causa 2 efecto 2, etcétera. De manera contextual, es decir, este barrio, este otro, esta obra, esta otra obra, o por actores, ¿cierto? Primero los actores de cierto tipo, los actores de otro tipo, etcétera. Entonces, establecer un orden lógico para el desarrollo de la idea. O sea, primero desarrollar la idea en frase simple, empezar a relacionarla, encontrar el mejor conector posible para esa relación, eso también lo he mencionado en clases anteriores, y establecer un orden lógico para luego enlistar estos tópicos o temas principales, ¿cierto? Encontrar esas grandes categorías de análisis que estamos desarrollando, para que quede claro también cómo se abordan. Muchas veces uno ordena el seminario o una tesis en función de las preguntas de investigación, en función de los objetivos, encuentren un orden para ordenar sus ideas, para establecer un orden lógico de las ideas y para enlistar los tópicos. Lo mencionaba antes, muy importante seleccionar el conector correcto. ¿Cuáles son los tipos de conectores? Eh, los de causa y consecuencia, ¿cierto? Los de ejemplificación, los de intensificación, los de atenuación, conectores relacionados con ideas que se contraponen, ideas que son semejantes. Normalmente cuando uno está leyendo un texto, lee una idea, lee la otra y están separados por un no obstante, uno tiende a creer, uno debería creer que en verdad son ideas que se contraponen. Un no obstante es un conector de contraposición. Este lo pongo como ejemplo porque en verdad esto pasa muchísimo. Hay una idea que dice, esto es así. No obstante, y después la segunda idea, me repiten la idea inicial, con otras palabras, con otra cosa, pero uno dice, uno ahí le hace un cortocircuito y básicamente ya no está entendiendo nada. O sea, esto es lo que me pasa permanentemente leyendo seminarios de investigación, que me están diciendo, esto es así, no obstante, esto es así. Y ahí mi cerebro hace cortocircuito, digo, no entendí nada y tengo que partir de nuevo, lo que también hace que vaya como me confunda y que no sepa si el trabajo está bien o está mal, porque no sé si está entendiendo. Una cuestión tan sencilla, o sea, una cuestión así de sencilla tiene que ver específicamente con el uso de conectores correctos. Si la idea A y la idea B son semejantes, entonces no usar no obstante, usar asimismo, usar en la misma línea. Si usamos por otra parte, también exactamente lo mismo. Por otra parte, es decir, es un no obstante, es un quiebre donde yo voy a decir, bueno, pero un argumento en contra quizás. Eh, entonces, ojo con los conectores, es súper importante para una buena lectura o para una buena escritura la selección de los conectores correctos. Desarrollar párrafos completos con una idea principal por párrafo. No mezclen muchas ideas principales, pero eso también es importante que cuando desarrollen las ideas, también las jerarquicen. Estas son las principales, esto es lo principal que quiero decir. Esta idea es más bien secundaria, así que la voy a tratar de poner como ejemplo de algo o para profundizar algo, pero no va a ser
uno va a hacer una idea principal, por lo tanto no lo voy a colocar junto con otras ideas principales. Eso también es importante. Y siempre, de nuevo, lo he mencionado también en otras clases, elaborar una introducción para cada capítulo y una conclusión para cada capítulo. Yo necesito que cada uno de los capítulos al final tenga un en suma, en resumen, en definitiva, en como síntesis, la forma que sea, empezar así y hacer un pequeño resumen de lo que se dijo. Con eso reforzamos lo que queremos decir al lector, ¿cierto? Como, mira, te conté un montón de cosas, te puse unos no obstante, un asimismo, pero al final lo que yo quiero decir de todo esto es tal, esto es lo más importante de este capítulo. Al mismo tiempo, las introducciones, que son importantes, en las introducciones se menciona de lo que yo voy a hablar, puedo mencionar en la introducción bueno, voy a hablar de tres temas principales, que son este y este. Y después, cada uno de los temas es uno de los párrafos y luego como conclusión del capítulo digo, en síntesis, lo más importante de esto es tal. Así se escribe un capítulo, por lo tanto un capítulo mínimo debe tener 4 o 5 párrafos. Capítulos de 2 párrafos, 3 párrafos son malos capítulos porque seguramente no tienen introducción, no tienen conclusiones, las ideas están todas mezcladas, ¿cierto? No hay una idea principal por párrafo. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones. También parecen cuestiones de forma, pero en verdad son bastante de fondo. Cuando uno tiene un buen capítulo con una buena estructura, donde yo en una introducción explico muy claramente qué es lo que yo voy a decir en este capítulo, luego lo digo en A, B y C, porque esas son las ideas principales. Conecto esas ideas a través de conectores claros y después digo al final, en síntesis, lo que yo quise decir con todas estas ideas, lo más importante es esto, es un capítulo que a mí me queda claro y que no tengo duda y que voy a leerlo relativamente rápido y que lo voy a comprender. Entonces, ojo con la escritura efectiva de los párrafos. Ahora vamos a ir con algunas cuestiones relacionadas con la forma. La forma de un documento de este tipo, de un documento tipo seminario de investigación, tesis de máster, tesis de doctorado, tiene como 4 partes principales. Una portada, y en esa portada no es menor porque en verdad incluye, y esto normalmente está normado, el título de la investigación, tienen que colocarle un título a la investigación. Todavía me encuentro entregas sin título. El autor, la institución, la fecha, que también son temas importantes. Esto en la UTM está normado para sus tesis, así que ustedes también lo tienen. El índice, que organiza los contenidos de manera jerárquica. Esto también normal de una tesis que tenga un índice. En el documento que yo les compartí, además el índice está automatizado, es cosa de colocar botón derecho y actualizar, si es que utilizaron de manera correcta los títulos y los subtítulos, el índice va a ser automático. El cuerpo, que es donde se desarrollan los contenidos, los capítulos y los subcapítulos, ahí está, el cuerpo es lo principal de la investigación. Aquí está, bueno, después voy a profundizar sobre el cuerpo, que es lo más importante, y al final vienen las referencias bibliográficas, es decir, un capítulo donde estén toda la bibliografía y todos los anexos complementarios de nuestro trabajo. Eh, respecto del cuerpo de la investigación, eh, también puede tener como distintas partes. Voy a mencionar las principales. De hecho, aquí falta, bueno, están un poquito desordenadas, pero las voy a tratar de mencionar de la siguiente manera. Bueno, en verdad hay que seguirlo desde de izquierda a derecha como dando la vuelta. Ya este gráfico es un poquito más complejo, podría haber sido más lineal y de haberse sido más sencillo. El primer capítulo, y ustedes ya lo tienen desarrollado, es la introducción al tema, donde yo presento el tema, justifico, presento las preguntas, la hipótesis, los objetivos generales. También presento muchas veces las variables, pero a veces no. Llego hasta los objetivos generales y específicos normalmente. Luego hago la revisión de literatura. Recuerda la revisión de la literatura que puede ser un marco teórico, puede ser un estado del arte, puede ser una mezcla, puedo exponer algunas cosas relacionadas con mi caso de estudio, etcétera. Eso es revisión de literatura, es decir, lo que se escribió antes. Luego escribo la metodología. En base a cada uno de mis objetivos específicos, yo digo qué métodos y técnicas voy a utilizar para el desarrollo de mi investigación. Luego hay un capítulo que se llama resultados y aquí es donde está la descripción de los resultados obtenidos por cada una de las preguntas, por cada una de las variables, por cada uno de los temas, de las categorías, el orden que ustedes quieran. La parte de resultados y discusión de resultados, pues normalmente es una sola cosa. ¿Ah? Normalmente los resultados y la discusión de resultados es un solo capítulo, pero separo la discusión de resultados porque que está a la izquierda abajo, o sea, hemos estado dando vuelta como en el sentido del reloj.
Voy a ver, mostrarlo con el puntero. A ver, puntero. Entonces, dije, una introducción, una revisión de literatura, una metodología, unos resultados, es decir, el detalle de los resultados obtenidos, y luego una discusión. Esta discusión puede ser una interpretación o una comparación con la literatura. Recuerden que mencioné antes en otras clases que la comparación con la literatura puede ser parte de las conclusiones, pero también, si es importante, puede ser parte de un capítulo que se llama discusión. Lo que normalmente yo pido en estos trabajos es que la discusión sea un resumen de los resultados o también una última forma de mostrarlo, ¿cierto? Una forma más condensada, una tabla comparativa, una cosa es los resultados en detalle, y la discusión podría ser una profundización en el sentido de sistematizar mucha información y condensarla, ¿no? Como establecer algún mecanismo, algún mapa mental, también podría ser interesante, una relación entre variables. Entonces, la discusión es un procesamiento secundario de los resultados que están expuestos en detalles aquí. Luego vienen las conclusiones y recomendaciones, que es la clase que recién pasamos, que tiene que ver justamente con no solamente el resumen de los hallazgos, sino que sugerencias futuras y un montón de otras cosas que ya expliqué de qué es lo que es una conclusión. Entonces, estos son como los 6 capítulos que están dentro del cuerpo de la investigación. Entonces, tenemos portada, índice, introducción al tema, revisión de literatura, metodología, resultados, discusión y conclusión. Y referencias de investigación. Esos más o menos son los capítulos que debería tener un seminario o una tesis de cualquier tipo, en verdad. Respecto de los aspectos formales, el formato también es importante. Esto está normado por la universidad, pero igual importante mantener un espacio, un espaciado adecuado, ¿cierto? Que se lea bien. También es importante respecto de un lector que el documento esté bien, que no esté todo pegado y que no esté todo como mezclado. Entonces, el espaciado es importante. Márgenes amplios, secciones diferenciadas con títulos y subtítulos, también eso ayuda mucho a la lectura. Otra cosa interesante respecto de, o importante respecto del uso de ciertos elementos, lo menciono porque también generalmente se usa mal. Utilizamos la cursiva para algunas cuestiones más específicas, eh, que a veces ocupamos la cursiva para muchas cosas que no se usan. La ocupamos para términos extranjeros, para conceptos técnicos muy específicos con su cita técnica, y para definiciones precisas que normalmente vienen de documentos tipo diccionarios académicos y ese tipo de cosas. Entonces, términos extranjeros son cuando hablamos, cuando usamos palabras en inglés o a veces en francés que se usan mucho en nuestros temas de investigación. Entonces, se ponen en cursiva, ¿cierto? Y el uso de las comillas, porque a veces lo que hacemos es como cuando hacemos un concepto técnico, le ponemos comillas, cuando en verdad las comillas son solamente para citas breves. Esta es la comilla doble, ¿cierto? Y la comilla simple para citas dentro de citas. O sea, si dentro de una cita hay otra cita, se usa comilla simple. Este es el uso de las comillas. No usen comillas para términos extranjeros, ni para conceptos técnicos, ni para diferenciaciones, ni usen cursiva para citas. Esto es el uso diferenciado de cursivas y comillas. Lo fundamental en general es mantener la constancia en la aplicación de las normas de estilo elegidas, porque hay varias decisiones que a veces tenemos que tomar. Entonces, a veces uno, por ejemplo, quiere numerar cosas, le pone como uno, 2, 3 y 4. Y en el siguiente capítulo, en vez de numerar con número, le ponemos palabras, uno, 2, 3, o primero, segundo, tercero, cuarto. Sean coherentes cuando tomen decisiones respecto de cómo están escribiendo en todo el texto para dar también como mayor legibilidad a sus textos. Otra cosa importante y de las más importantes es la citación del trabajo académico, sobre todo porque si no citamos bien, si no citamos entre comillas cosas que son literales, y si no entregamos el mérito a a quien de verdad lo tiene, estamos cometiendo no solamente una falta grave universitaria, que es el plagio, sino que también un robo, se trataría de un robo intelectual que incluso en términos morales puede ser como más complejo. Yo he explicado también que en este curso somos muy estrictos con el plagio. eh, Primero, porque aportar con cita en un trabajo de este tipo es aportar como testigo en un juicio. Validan y dan credibilidad a lo que yo estoy diciendo. Es decir, es muy necesario para que el lector crea
realmente que ustedes están diciendo, primero que saben, y segundo que en verdad hay gente que habla de cosas similares y que los apoyan en sus afirmaciones, es importante citar. Alguien que va sin testigo a un juicio lo tiene perdido. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, no solamente lo hacemos porque no hay que plagiar y porque estaríamos cometiendo una falta, sino porque también nos ayuda. Entre más citas textuales tiene un trabajo de este tipo, es un mejor trabajo, no es un peor trabajo, que es la creencia normal en carreras, sobre todo las que tienen que ver eh, con la creatividad, como es la arquitectura, muchas veces tendemos a creer que citar a otros o como referente o que nosotros vimos esta idea en otra parte, parece ser algo negativo, ¿no? Parece ser algo que nosotros como que si estuviéramos copiando. En el caso de este tipo de trabajo, lo que queremos hacer justamente es copiar, en el sentido de identificar a otros que hablen de lo que nosotros queremos hablar. O sea, si alguien nos apoya y si esa persona es un doctor, una doctora, un académico de alto nivel, que tiene muchas citas y que a nivel mundial todo el mundo lo reconoce, esa cita más nos sirve todavía. O sea, como también hay una cuestión de autoridad respecto a quién citamos, que es importante. Por eso siempre es mejor citar a un paper que tiene muchas citas, a un libro muy importante, y a los mejores autores de nuestro tema, que una tesis o que al blog de no sé quién, que evidentemente tiene menos peso. Entonces, ojo con el tema de las citas, son importantes, no solamente porque hay que citar para no plagiar, sino que también porque le da peso a nuestro trabajo. Las citas textuales siempre van entre comillas y con referencia completa al autor, al año y a la página. Hay dos formatos principales, ¿cierto? Autor, año, página, que eso es para citas textuales, y para paráfrasis, que es como la reescritura de las ideas ajenas, pero con nuestras propias palabras. O sea, paráfrasis, parafrasear, es escribir en nuestras propias palabras. Ahí no necesita páginas, sino que necesita solamente el autor y el año, ¿ya? Entonces, de nuevo, si es textual, si es entre comillas, yo también a varios les he marcado en sus correcciones, autor, año, página. Si es una paráfrasis, autor y año solamente. Y ojo, autor y año, no todo el nombre del libro, eso es una mala cita. El nombre completo del libro, el paper o lo que sea, va al final. Va en la referencia bibliográfica que mencionaba antes, aquí. En las referencias va el título completo. En el texto solamente va autor, año, página, si es que es textual, y si es parafraseado, autor y año. El sistema de citación es importante, hay muchos sistemas. En la universidad ha elegido el formato APA, que ya tiene como una séptima edición o algo así, como ha ido cambiando en el tiempo, pero normalmente las cosas centrales no cambian. El formato APA viene de la Asociación de Psicólogos Americanos, ¿cierto? Que inventaron esta forma de citar, que es bastante sencilla y va, bueno, en general permite, o sea, ¿cuál es la gracia de citar en APA o citar en cualquier formato? Es que nos permite rápidamente identificar de qué estamos hablando cuando nos muestra una cita. Esto es lo que debería ir al final de nuestro seminario, ¿cierto? En este capítulo de referencias va a haber un capítulo que está lleno de este tipo de citas. Eh, Acá pongo las cuatro formas principales de citar, que los vamos a ver que son bastante similares. Vamos a citar artículos de revista, libros, capítulos de libro y tesis en el mejor de los casos. Si hay otro tipo de citas, todo se puede citar en APA. Se puede citar una foto de Instagram, se puede citar un video de YouTube, todo se puede citar en APA, pero estos son los principales. Vamos a citar artículos o papers. Un artículo de revista es lo mismo que un paper. Un libro, un capítulo o una tesis. ¿Cómo empieza cualquier cita? Empieza con el apellido, coma y la inicial del nombre o las dos iniciales del primer y el segundo nombre, si es que fuese el caso. Esto no es obligatorio, puede ser una o pueden ser las dos, pero siempre el apellido, coma y la inicial del nombre. Después va entre paréntesis el año, se fijan, aquí está el año, el año, el año, el año, va un punto y luego va, en el caso de que un artículo de revista, el título del artículo, en el caso de que sea un libro, el título del libro. En el caso de que sea un capítulo, hay muchos libros que son editados, es decir, que son un grupo de artículos o un grupo de textos de distintos autores. Entonces, el capítulo lo escribe alguien, pero los editores son otros. En el caso del capítulo del libro, se pone el título del libro. Ojo que aquí hay una diferencia importante. Cuando se trata de un artículo de revista, el título del artículo va en texto normal. Cuando es capítulo de libro también, pero cuando es un libro, va en cursiva. ¿Ya?
Luego va, en el caso de la revista, el nombre de la revista en cursiva, el número de la revista, el volumen y el número de página, y a veces el DOI es como un sistema internacional para colocarle número a los papers. Esto no es tan necesario, pero sí es necesario el número de página en que se encuentra, porque seguramente este es un artículo de una revista que tiene bastantes más artículos. Entonces, de nuevo, apellido, coma, la inicial, el paréntesis, con el año, el título del artículo en normal y el nombre de la revista en cursiva, el número y el volumen de la revista y las páginas en que se encuentra el artículo. Si es un libro, lo mismo, pero el título del libro va en cursiva y aquí, como es un libro, no es una revista, lo que se pone es la editorial. Eh, si tenemos un capítulo de un libro, esto es lo más complejo que se van a poder encontrar. Eh, Se coloca el apellido y la inicial del autor del capítulo, el título del capítulo, y después se pone y el nombre y el apellido de los editores, los que están en la portada, pero que no son los autores del capítulo. Y el título del libro, de nuevo en cursiva. ¿Se fijan? El título del libro siempre va en cursiva, el número de las páginas en el que está ese, así como este artículo de revista está en una revista que tiene muchas páginas, el capítulo también va a estar entre ciertas páginas, pero como es un libro, al final también se pone en la editorial, igual que el libro. Y por último, si es una tesis, que ustedes están citando bastantes tesis, se pone lo mismo, el apellido, el nombre, la inicial del nombre, el año entre paréntesis, el título de la tesis en cursiva, así como el título del libro o el nombre de la revista en cursiva, se pone entre paréntesis, si es una tesis de maestría, de doctorado, lo que sea, y luego la universidad, la ciudad y el país en que se desarrolló. Esos son los datos mínimos de una citación en APA. Esto parece bastante aburrido y al principio lo es, pero después resulta bastante útil y aprenderse estas reglas de estos cuatro elementos, que tampoco es mucho, y que además se van repitiendo, porque nombre de la revista es lo mismo que el título del libro y el título del libro siempre van en cursiva, y el nombre, ya sea de un capítulo o de un artículo, no va en cursiva. Eh, si es un libro, siempre va la editorial al final. Si es un paper, va el nombre de la revista. Si es una tesis, va el nombre de la universidad. ¿Cierto? No, no hay editorial, sino que es la universidad la que es importante mencionar en qué universidad se hizo, el año y si es una tesis de maestría, si es una tesis de doctorado, etc. Esos son como los cuatro elementos que ustedes van a citar. Revisen su bibliografía si están en este formato. Cualquier otro formato es incorrecto para el trabajo que tienen que realizar ustedes. Y cierro este capítulo o sea, cierro esta clase con dos temas importantes que tienen que ver con lo que han estado desarrollando ahora como resultados de investigación. Cuando ustedes están desarrollando el capítulo de resultados, que es este que está aquí, que es parte del cuerpo de la tesis, que es parte importante, o sea, que es parte central, porque es donde ustedes cuentan qué es lo que se van encontrando, tenemos que integrar material cualitativo y también material cuantitativo. ¿Cómo hacemos esto? O sea, hicimos dos clases respecto de cómo se hace el análisis, pero no de cómo se integra el texto. Los capítulos de resultados son una narración de los resultados, como se ve aquí en las imágenes a la derecha. Pero esta narración debe estar acompañada de material que nosotros extraemos de nuestro material cualitativo. Por ejemplo, una cita, de nuevo, entre comillas, en este caso parte con puntos suspensivos porque yo la corté en algún momento, y expone la idea principal respecto de lo que yo estoy diciendo. Entonces, si estoy hablando de un tema, yo acá puedo ejemplificar con una cita de una entrevista o una cita de un video de YouTube o una cita a lo que yo esté o a un documento que yo encontré. Coloco de dónde saqué la cita, la fecha, bueno, en el caso de que es una entrevista puedo colocar la fecha y dejo ahí, además con una sangría a la izquierda y a la derecha, sobre todo para citas largas, con sangría, lo separo del texto de un párrafo y del otro, pero con esto yo doy un ejemplo de lo que estoy diciendo. Es decir, estoy hablando de ciertos resultados, estoy diciendo, bueno, los principales resultados relacionados con este tema son tal, tal y tal, y puedo dar un ejemplo para reforzar lo que yo estoy diciendo. Eso puede ser, de nuevo, un extracto de texto, pero también puede ser fotografía. Entonces también, ojo que la fotografía tiene o integrar fotografía y esto tiene un formato específico que tiene que ver con colocar aquí el nombre
y además ese nombre tiene que ser mencionado en el texto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo coloco acá dos fotografías y le coloco figura 13, campaña de asesores inversionistas por Facebook, para ejemplificar lo que yo estoy diciendo en palabras, lo que yo digo acá también tiene que estar dicho como en qué se relaciona este texto con la figura. Entonces tengo que mencionar la figura 13 en el texto, normalmente entre paréntesis. De nuevo, para incorporar material cualitativo al documento, lo podemos hacer de dos formas principales. Si es un texto que nos permite reforzar lo que estamos diciendo, se agrega como una cita, se integra así como si fuese una cita bibliográfica, pero no una cita bibliográfica, sino que una cita de resultado de investigación, y se coloca con comillas ambos, o sea, con sangría a ambos costados. Si se trata de material gráfico, fotos que yo saqué en terreno, fotos que saqué de una página, bueno, siempre que iba también abajo a la fuente donde se sacó la información, pero siempre es importante también colocarle un título correlativo, ¿cierto? La primera figura de mi texto es figura 1, figura 2, figura 3, pero eso además tengo que mencionarlo en el texto. Entonces, aquí dice, bla, 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 no sé qué, usando redes sociales como Facebook, entre paréntesis, figura 13, para lograr agrupar la demanda de miles de pequeños y medianos inversionistas. Figura 13, campaña de asesores por Facebook, y coloco dos ejemplos. Entonces, tengo que mencionar la figura en el texto a la que me estoy refiriendo. En el texto no es necesario. Pero esas son como las dos formas de integrar lo que estamos sacando del análisis cualitativo a nuestro texto o nuestra narración de resultados de investigación. ¿Ya? Incorporar entrevistas y testimonios y observaciones detalladas para enriquecer el análisis. Esa es la idea. Utilizar citas directas y paráfrasis cuidadosamente seleccionadas para respaldar lo que digo. O sea, la mejor frase posible de mis entrevistas para afirmar lo que yo estoy diciendo. Presentar datos cualitativos de manera clara, organizada, estructurada, como ya lo mencioné. Relacionar el material con la literatura existente también puede ser algo interesante. Y mantener coherencia y vínculo lógico con el resto del texto, es decir, hacer vinculación. Estoy hablando de tal tema, coloco la figura, no la coloco 5 páginas después, la coloco directamente. Y además la menciono para que quede muy claro, mira aquí, mira la figura 13, que te va a quedar mucho más claro lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo en palabras, te va a quedar mucho más claro con dos fotos que yo puse más abajo. Esa es un poco la idea de integración de material cualitativo. También podemos hacer integración de material cualitativo. Acá lo principal es transformar nuestras bases de datos en cuestiones mucho más acotadas en términos de información. O sea, aquí evidentemente no pegamos la encuesta completa o una base de datos completa, sino que tratamos de simplificarla al máximo, ojalá en una tablita que tenga la menor cantidad posible de columnas y de filas. O sea, la idea es que sea como lo más concentrado, y esta tabla también se menciona y también, o sea, se titula y también se menciona. Entonces colocamos la tabla y después colocamos antes o después del texto directamente, no 5 páginas después ni 5 páginas antes. Según se observa la tabla 5, el aumento de los precios, bla, bla, bla. Entonces aquí yo muestro algo y acá además lo refuerzo con palabras. De nuevo, esto es integración de análisis cuantitativo en nuestro texto. Y otra cosa que podemos hacer, que utilizamos bastante, es hacer también como no solamente tablas, sino que gráficos. Y cuando, bueno, ahora creo que no tienen como la posibilidad de hacerlo, más allá de usar algún tipo de herramienta de tipo Photoshop o algo así, pero también normalmente se hace link con, o se desarrollan, sobre todo en estudios urbanos, ilustraciones que tienen que ver con complementarias, que tienen que ver justamente con el territorio, ¿cierto? Esto es más difícil de hacer, pero también se pudiese hacer como de manera sintética, pero también no solamente mostramos tablas, sino que también mostramos gráficos. Y de nuevo, colocamos un texto que hable de ese gráfico. Entonces, el siguiente gráfico expone el crecimiento anual de bla, 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 no sé qué, y colocamos el gráfico directamente. Lo mencionamos como gráfico, también puede ser mencionado como figura. Normalmente se utilizan figuras, tablas y gráficos, o los gráficos a veces también se pueden mencionar como figuras. Entonces, recolectamos datos, hacemos análisis y validación, presentamos de manera estructurada e integramos de manera coherente información, tanto como en gráficos como en tabla, en términos cuantitativos, fotografías o textos, como material cualitativo que va apoyando lo que vamos narrando. Esto es importante porque así utilizamos la información que viene directamente del análisis para reforzar lo que estemos describiendo con palabras en términos de resultados. Entonces, eso es para
cómo se integran estos elementos, que era lo que me faltaba de explicar, en el capítulo, de nuevo, no en cualquier capítulo, esto va en el capítulo de resultados y de discusión de resultados también puede ser. Nunca en las conclusiones, no metan una frase en las conclusiones, no metan una foto en las conclusiones. Todo eso que mencioné antes es para ir desarrollando los capítulos de resultados y fortaleciendo eso con la información que viene del análisis cualitativo y del cuantitativo. Eso respecto de el documento final de entrega. Me imagino que puede haber como algunas dudas, así que abro ahí también la palabra para que resolvamos todo lo que tiene que ver como con la entrega final en esta clase. Eh, ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. No sé si tienen dudas respecto de la entrega final. Varios y varias de las que estuvimos corrigiendo durante la semana me preguntaban como cuál es el formato y qué sé yo. Nos faltaba esta clase para explicar como qué es lo que debería tener todo documento de seminario de investigación. El formato ya había sido entregado hace bastante tiempo, pero quizás me faltaba como esta explicación más concreta de cómo, bueno, primero cómo se debe escribir también el capítulo de resultados, que era algo que también que nos quedaba pendiente, y también todo lo que tiene que tener la entrega final. ¿Queda claro todo eso? Sí, profe. Eh, Bien.